Entonces hay opciones, porque de eso se trata la vida y la democracia, de que se tengan opciones, no que sea una sola cosa siempre. Bueno, en líneas genéricas, a buen entendedor, pocas palabras. Quiero dar la bienvenida a un caro amigo. Quiero mucho yo a Luis Juanes Gondra. Seguramente no tenemos un contacto fluido a veces. Conste que últimamente sí mantuvimos más fluidez en el contacto. Pero lo admiro porque es una persona constante, siempre, hace años, siempre. Desde que entró con la política o entró a la política o mamó de ella, siempre abrazó una causa, que es la del Partido Liberal, en este caso, y bueno, y nunca se apeó de ese caballo con todas las buenas intenciones. Y eso vale. Otra persona que también yo admiré en su momento, y era estronista, y falleció siendo estronista, pero no se apeó de ese caballo, fue este señor, este gran pensador intelectual, Prieto Yegros, por ejemplo, ¿verdad? El propio Partido Colorado como que lo ninguneaba por ser justamente estronista. Nunca dejó de ser estronista, pero tenía códigos y era una persona extremadamente inteligente, estudiosa, preparada, y uno tiene que escuchar a esa gente, escuchar a un comunista también, ¿por qué no? Por acá pasó gente del comunismo, y uno escucha a esa gente, porque son seres humanos, igual que usted, señora, igual que yo, igual que cualquiera, y sacar las conclusiones, qué está bien de lo que dicen y qué está mal de lo que dicen, o qué yo haría y qué no. Pero hay que escuchar a toda esa gente, a todas las voces hay que escucharlas. Bueno, simplemente esto como introducción, no quiero que afecte a Luis Juanes Gondra en nada. Él es licenciado en Administración de Empresas, fue diputado nacional, ex parlamentario y también fue senador nacional, Luis Juanes Gondra, así que nadó en todas esas aguas parlamentarias y sabe perfectamente cómo se mueve ahí la cosa. Y también formó parte, tengo entendido, del directorio del PLRA alguna vez, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo te va? Es así, Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Buenos días a la audiencia. Así como si fui parlamentario un tiempo, fui miembro del directorio, estuve en este partido, que yo lo llamo Partido Liberal Radical Auténtico, pones énfasis en lo de liberal, yo insisto en lo de radical auténtico, y te agradezco la invitación, Bruno, y aprovecho también para transmitir mi solidaridad con un tema que escuché antes, vinculado con Julian Assange. Para mí es la libertad de prensa la que está en juego, y también mi solidaridad con las víctimas y los familiares. Yo no me refiero a los muertos, sino a los familiares del caso Curuguatí. Hoy hace 11 años, ¿verdad? Hoy hace 11 años de la masacre de Curuguatí. 6 policías, un muy buen oficial, Erben Lovera, cayeron en el campo de batalla, y 11 campesinos. En una cosa que nunca se aclaró. O sea, 17 personas. 17 personas muertas en ese momento y a balazos. Por unas tierras de un origen que podemos hablar. Y bueno, independientemente del tema de... Sí, eso yo quería tocar eso, pero yo quería tocar eso, pero después, dentro del espacio que tenemos ahora contigo, ¿verdad? Sino simplemente entrar por orden. Te tengo que hacer la pregunta del millón, digamos. ¿Qué pasó el 30 de abril? ¿Por qué la concertación concluyó tan desastrosamente? ¿Qué realmente pasó desde tu prisma, querido Luis Juanes Gondra? Tenés mucha experiencia, no sé por qué cantidad de elecciones pasaste vos o participaste, no sé en qué cantidad de elecciones, 10 por lo menos, ¿verdad? En muchas.
¿Eh? En muchas. Y bueno, pero estuviste ahí peleando a favor siempre del PLRA. Sí, señor. Creo que 8 o 10 elecciones generales también. Y te diría con más o menos fuerza, con mucha fuerza antes, son presidenciales, son 8 las que llevamos en la transición. Y bueno, 8, sí. Son 8 y están las municipales que siempre son de un perfil diferente. Y también están las internas y todo ese tipo de cosas también. Y están las internas, que Bueno, se han así vuelto que una carnicería. Sos un avesado participante de esas justas políticas, en este caso bajo la bandera liberal también en la mayoría de los casos. Solamente hablo de las internas, ese tipo de cosas. Bueno, pero ¿qué pasó el 30 de abril? ¿Por qué fue tan, digamos, la pérdida fue tan brutal? No entiendo. Porque yo pensaba, y dije varias veces acá, que si perdía la Concertación, iba a perder por 3, 4, 5 puntos. Hasta ahí, no sé si me explico. Esa es la división que yo hacía entre el que decía la calle que iba a llegar, la calle de la ciudadanía, se escuchaba en la calle, Santi Peña va a ser presidente, y en la fortaleza de la Concertación, que le iba a seguir con una diferencia de 3, 4, qué sé yo, 5 puntos, pero por cerca o más de 500.000 personas no entendí nunca yo eso. Hasta ahora por lo menos. Acércate, por favor. Sí, Bruno. Vos me preguntás qué pasó y yo te digo que yo también soy de las personas que fui sorprendida ese día. Instalado frente al televisor, no te digo tomando nada, tomando un tereré, yo esperaba la victoria. Yo soy de los que esperaba la victoria. Sí, claro, también. Por múltiples motivos. Me llamó la atención cuando Horacio Cartes llegó a la Junta de Gobierno. Quería decir que la información en el terreno era seguramente favorable a la lista 1. Por un lado, el Partido Colorado volvió a repetir su performance de elecciones anteriores. Es un partido mayoritario de 40-42%. 42% tuvo Santi Peña, 46% tuvo 5 años antes Mario Abdo Benítez, 45% 5 años antes Horacio Cartes. Es un partido mayoritario. A ese partido mayoritario debemos enfrentarlo unidos. Se construyó la Concertación, para mí era la figura adecuada. La figura adecuada, pero con una complejidad en la construcción desgastante también. Se intentó unir a la oposición. Yo acompañé la dupla Efraín Sole con mucho entusiasmo. Valoro mucho el esfuerzo de ambos. Y la que me llamó la atención en cierta medida, porque tenía referencias que era muy guapa, es Sole Núñez. Una guapesa extraordinaria, en un campo nuevo para ella, que era el campo político electoral. Yo también subestimé, vi en un momento que Euclides Acevedo y Payo Cubas no se avenían en definitiva a integrar la Concertación, porque yo creo en el caso de Euclides, él había dicho que tenía que usarse un padrón nacional, se usó eso, aún así no estuvo. Pero Euclides por el camino fue desinflándose. Pero Payo estuvo en la Concertación. Payo estuvo en la Concertación, estuvo metido ad initium, pero después no. Euclides fue desinflándose y yo te digo, a Payo no lo vi venir con esta fuerza. Yo pensaba que Payo tendría una fuerza de alrededor de 100.000 votos, cuantificando alrededor de 100.000. O sea, vos creíste más en Euclides al principio. Yo veía que a Euclides aparentemente se lo pretendía desde ciertos medios impulsar. Y que Payo era como un colateral que se movía solo y a su manera. Sí, era un colateral, se movía solo y a su manera. Muy bien, pero tenía un respaldo fuertísimo. En lo que no me equivoqué es que había un hartazgo de mucha gente. Yo creo que el voto hartazgo duro se lo llevó Payo. Porque yo no puedo decir que Payo haya gastado dinero en televisión, en redes. Yo no lo vimos venir, yo no lo vi venir. Y el rendimiento de Payo, casi 700.000 votos, es en cierta medida una fractura del campo opositor, casi matemática. Efraín obtiene con Soledad 830.000, Payo casi 700,
y termina la oposición fracturada. La oposición fracturada O sea, no le va a ganar a la ANR. O sea, perdón, Sí. si hubiera estado unida la concertación, e incluyo a Payo y a Euclides, ustedes podían haber vencido al Partido Colorado. Pero ¿no? sí, señor, sin ninguna duda. En cierta medida pasó en el 2015, en el 2018. Es cierto, ganó Mario Abdo Benítez, pero ganó por menos del 3%. La oposición, en ese entonces PLRA, frente a Iguazú, Lugo estaba entero, esta vuelta Lugo no estuvo muy cerca de la victoria. Cuando todo hacía pensar, y yo me volví a equivocar también, pensé que Mario Abdo Benítez ganaba esa elección por un margen grande. Ganó por menos de 3. Esta pensé que ganaríamos por un margen apretado, perdimos por un margen grande. Una cosa Decime, sí. la ausencia eleccionaria, política eleccionaria de Lugo, ¿restó posibilidades de llegar victoriosa por parte de la concertación el 30 de abril? Mira, yo creo que si Lugo hubiera estado entero, Sí, claro. tal vez Sí, el campo accionando como opositor siempre, podía claro. haber sido diferente. Lugo llegó con los problemas de salud que tiene y Sí, ya con entiendo. 9.000 votos. Si él hubiera estado como siempre se comportó eleccionariamente, eso hubiera ayudado a que inclusive pudiera la concertación también tener la victoria, digamos. Esa es mi yo pregunta. creo que sí, pero lo que más me llama la atención y me llamó la atención fue el efecto Payo Cubas. 23%, para mí él tuvo en cierta medida un protagonismo de la intensidad, pero en este caso mayor que la que tuviera antes Lino César Oviedo. Pero también hay que ponerse en el lugar. Habrá trabajado, no habrá dormido ese muchacho, como un condenado, porque casa por casa él se iba y personaje a personaje él iba convenciendo, porque así actuó él. Sí, señor. Él no tenía ningún respaldo ni monetario, ni publicitario, ni la gente más bien le cerraba las puertas, no es que en el campo del periodismo, digamos, ¿verdad? Sí, señor. Así que también en ese sentido hizo una proeza este chico, este joven. Sí, yo creo que hizo una proeza. Lo de la cuestión monetaria, yo no he visto el dinero ese, puede haber habido o no, porque el financiamiento político se da en negro y en dólares de una manera extraña, pero no he visto dinero, no he sentido el dinero. Pero él no señor. gastó, pues. No gastó. Y te digo más, a dirigentes que le he preguntado, dirigentes de base, que están en contacto con la realidad de Asunción y del campo, después de las elecciones, pero ustedes sintieron que Payo Cubas tenía esa fuerza, porque tuvo votos en toda la República. En toda la República. Aparte no había ni carteles con No su había- rostro, ni no nada había por el estilo. nada. Ni la dirigencia de base nuestra le vio venir. No le vimos venir. Un fenómeno extraordinario, sinceramente. Solamente responde para mí al hartazgo de una mayoría, en la que yo me incluyo, de este estado de cosas. Nos ganaron los de siempre, con el rendimiento de siempre, con recursos, con organización, con una experiencia y una vocación de poder histórica. Y bueno, y hoy tenemos que asumir las consecuencias. Bueno, hay que dar vuelta a la página, pienso yo, ya, y empezar a trabajar por lo que va a venir en el 2028. ¿Cómo vos ves la situación, ya no hablando en términos de concertación, sino del Partido Liberal, que es el partido más grande, digamos, más organizado, entre comillas? Desde tu óptica, ¿qué pasos hay que dar a partir de ahora para que se recobre posibilidades de competencia de aquí al 2028, como bien dije? Mira, el 30 de abril recibimos una trompada, pero tipo Tyson. Sí, claro. Eso es sin ninguna duda. Yo no soy de los que cree que una persona es responsable, sino que una persona es mayoritariamente responsable y también hay corresponsables. En este caso, Efraín es el mayor responsable, pero no es el único, algunos por omisión y por comisión. Entre los que le cuestionan a Efraín, están los que lo apoyan y están los que lo cuestionan. Entre los cuestionamientos yo veo cuestionamientos de buena fe, que deben ser
los mayoritarios, por frustración, por cansancio, en fin, por cuestiones naturales, legítimas, y también los que están, que yo creo que son carroñeros, esperando la derrota, no haciendo nada en favor de que gane su partido, pero apenas pierde, aparecen caranchos, cuervos, carroñeros en general. Sí. Fuego amigo, pero de atrás. Digamos que ven la cuestión con preocupación, pero desde una perspectiva internista, te diría. Que lo que quieren es reventarlo a Efraín para sustituirlo por alguien que no sé quién será. Pero sí creo que la situación es preocupante. En este momento hay una disputa por la mayoría del directorio, se habla de una convención partidaria. Nosotros en el 2014 creo que cometimos un error en convención en Itauguá de prolongar el mandato partidario. Los mandatos partidarios eran de 2 años. Vos podías tener una crisis o no, pero al rato tenías una elección que podía rectificar rumbos a través de la soberanía popular. Ese mandato se postergó a 3 y en el 2014 se postergó a 5 años. Se amplió a 5 años. 5 años de mandato partidario, mismo mandato tienen los colorados. La ley permite tener o de 30 meses o de 60. Teníamos de 30. Antes del 2014 pasamos al de 60. Para mí fue un error ya en el momento. Te lleva a anquilosarte. Claro. Son periodos muy largos, inentendiblemente largos. A repetir siempre lo mismo. Repetir lo mismo, y cuando ocurren cosas o errores, la reparación puede llevarte años. En Estados Unidos de Norteamérica, en la Argentina, en el Brasil, los mandatos nacionales de sus gobernantes, Biden, Lula, Fernández, son de 4 años. Y nuestros 2 partidos tradicionales tienen mandatos de 5 años. Anquilosan. Hay dirigentes que desaparecen, se mueren, se pelean, se desmovilizan. Yo creo que en esta situación de crisis hoy, porque convengamos que estamos ante una crisis producto de una derrota, es lo que suele ocurrir, este tema debemos abordar con la mayor franqueza posible, la mayor madurez posible, y apelar al soberano. Y acá muestro el estatuto partidario. Hacer las cosas dentro de este estatuto, y acá está claro cuáles son los caminos, y dentro de este estatuto creo que tenemos que ir a una elección. La figura de la elección anticipada no existe en este estatuto. El mandato es de 5 años. Pero también el mandato podría ser de 2 años y medio. Podría ser. Eso ya depende de nosotros. O de 3 años. De 3 años no, porque la ley establece o 2 y medio o 5. Bueno, para que ciclen con las municipales. Está bien. Eso depende de nosotros. Yo me acudiría a una consulta. Los liberales siempre a botazo hemos arreglado nuestras diferencias, y los colorados siempre a nivel de cúpula. Ellos se manejan muy bien en cúpulas y nosotros tenemos que ir al voto, porque es parece que es una tradición así. Eso puede darse a través de una reforma estatutaria. Esa reforma estatutaria llevaría, de hecho, a elecciones anticipadas, que se presenten todos los que quieran, un tribunal, transparencia, ir a las elecciones que teníamos en los primeros años de la transición, salir ya de las elecciones conflictivas, salir de los deliveries, salir del fraude interno partidario. Tuvimos experiencias muy negativas en el 2002, en el 2007 y en un delivery del 2012. Estoy con bastante memoria porque estoy preparando un trabajo sobre este tiempo político. Interesante. Y estoy viendo que hemos cometido muchos errores. Uno de ellos... que siempre son repetidos. Y sí, pero uno de ellos es, y tal vez el más elocuente, llegar al gobierno con Fernando Lugo y terminar destrozándonos. Un año después, Horacio Cartes, que algunos dicen algo tuvo que ver, no en la masacre, en el juicio político, porque en estos juicios políticos también se manejan muchas cosas, digamos, exógenas, que algo habría tenido. Lo cierto y concreto que después de ese juicio político, con el cual nunca estuvimos de acuerdo, quienes integramos el movimiento de la INO o integrábamos entonces, sobrevino una gran división del campo opositor. Efraín por un lado, Aníbal Carrillo Iramain por otro, Mario Ferreiro por otro, y Cartes, aplaudiendo esa división, nos pasó por encima.
en el año 2013. Y bueno, en el 2012 creo que se genera con el... Decime, ¿cómo hubiera terminado o continuado ese periodo presidencial con Fernando Lugo a la cabeza si no hubiera habido este juicio político? Mira, la alianza había sido Lugo-PLRA, y la relación con el PLRA ya tenía ciertos desgastes. En primer lugar, con Federico Franco fue desde el primer día. Ahí hay un tema ideológico y no sé de qué calibre más. Con Efraín Alegre tendría problemas después. En el 2011 lo sacaría a Efraín y a Rafael Filisola de los ministerios que en ese momento ellos lideraban. Era Blas Llano el que seguía sosteniéndolo. Y esas relaciones estaban... Lugo también es una persona muy peculiar. Y bueno, Lugo peculiar con un equipo sin experiencia. Pero era el presidente. Era el presidente y nosotros mal manejados. Yo soy de los que pretendí evitar el juicio político y fui invitado a salir de la reunión del comité político el día que decidieron. ¿Cómo hubiera terminado? ¿O cómo hubiera continuado? No terminado. Continuado. Mira, porque ustedes tomaron el poder en aquel momento, sí, que fue con mucha expectativa por mucha gente y también por mucha alegría. O sea, la alegría se esbozaba en el rostro de cada uno de ustedes. Ustedes no hubieran querido que terminara ese periodo, más bien que continuara el periodo. Pero, ¿no te parece? Estimado Bruno, obvio que Lugo debería haber sido un primer paso. Debíamos haber hecho un ciclo de 5 años bien con él. Bien con él, claro. Y seguir otros 5 años haciendo las cosas bien. La lógica dice eso. Pero esa cuestión de que hoy se conmemora la masacre de Curuguatú, yo creo, no sé si fue preparada para ese fin, yo creo que no. Yo creo que eso ocurrió por factores que sí se explican en la lucha por la tierra de Carlos Pastore. Creo que es una tensión que ha habido durante toda nuestra historia. Pero ese hecho también fue mal gestionado por el propio Lugo. Independientemente del desgaste que ya había entre Lugo y el Congreso y sectores importantes del PLR, fue mal gestionado. Fueron 17 muertos. Fue un hecho gravísimo. El ministro del Interior de entonces fue Carlos Filisola. El Parlamento pidió renunciar a Filisola. Porque ellos tenían más bien que impedir que eso suceda, ¿no te parece? Porque ese fue el golpe de gracia para su destitución. El gobierno era de Lugo, claro, y el ministro del Interior era Federico Franco, Carlos Filisola. Carlos Filisola no quiso renunciar, se tensaron las cosas, luego lo pone a Cándida Amarilla de ministro del Interior, se tensan las cosas y aparentemente tan tensas estaban que se rompieron. 1 mes y medio, no sé qué tuvo Cándida Amarilla, 1 mes. Sí, no, ni un mes. Ni un mes. Si en 5 días, del 15 al 22, se da, el 15 de junio, un día como hoy, de hace 11 años, se da la masacre, y una semana después, Lugo es renunciado y asume Federico Franco. Yo creo que fue un gran error y creo que el tiempo me da la razón. El gobierno de Federico Franco no estuvo a la altura de las circunstancias. Lamentablemente. No estuvo. Lamentablemente, porque si no hubiera continuado el Partido Liberal. Mira, no estuvimos. No sé, el poder debe haber mareado a muchos. Hoy hay algunos presos y algunos prófugos de esa gestión. Por lo general, porque... Bueno, vuelvo a lo del el 30 de abril, así someramente nomás. ¿Qué pasa con Soledad Núñez? ¿Aportó algo con su presencia ahí en esa chapa? ¿O debió de estar, por ejemplo, Esperanza Martínez ahí? Mira, yo creo, Bruno... Honestamente, honestamente. Te pregunto yo. Habían opciones... Yo era partidario sin de que tener nada en contra de esta señora, ¿verdad? Pero en absoluto. Yo fui, y creo que fue la mejor elección la de Soledad Núñez. Porque Esperanza representaba toda la fuerza de la izquierda, por ejemplo, ¿verdad? Representaba a la izquierda, pero nuestro problema no es la izquierda, nuestro problema era la derecha.
A Efraín lo Sí, ven como sí, pero zurdo. En ya este sé, país, ya sé, zurdo pero- es ya sé, cualquiera que está a la izquierda de esta máquina Sí, que está acá. pero yo creo que se podría haber trabajado inclusive mejor. No sé si Efraín lo ve Soledad. zurdo. Ah, No, yo te digo lo que dicen. Soledad equilibraba la fórmula. Una persona joven, mujer, no venía de la política, fuerte presencia urbana. Efraín tenía un componente diferente. Yo soy admirador de la gestión de Esperanza Martínez. La otra candidata, que yo creo que nunca quiso ser candidata a vice, era Katia González. Pero yo con su estilo así muy... me parece que no es fácil construir con ella. Sí con Esperanza. Pero Esperanza, hablo de Esperanza Martínez, pero Esperanza para mí hubiera significado... Y dos varones, por ejemplo, Burt y Alegre y Burt, por ejemplo. Y era muy azul. ¿Y qué fue? Y muy azul son 25%. No, pero como Sí, que era nosotros muy queremos- azul, pero. Nosotros desde hace años, venimos desde hace años. Coste que la mejor elección la hicimos en el 93 con la bandera azul y la lista 2. Esa es la mejor elección nuestra, 17 senadores. Pero a partir de ahí, en el 98 ya nos vamos a alianzas. En el 2008 ya no tenemos candidato, ya nos colgamos de la sotana de Lugo, que creo que ya no tenía sotana en ese momento, porque había sido un príncipe de la iglesia católica. Bueno, ya era crisis. Después nos vamos al delivery. En fin, mucha confusión. El partido necesita un liderazgo claro. Hay gente que está hablando mucho de renovación, pero creen que la renovación es Luchi Guanes con peluca. Yo vengo con peluca y vengo renovado. Vengo como un Beatle, así con flequillo y todo. La renovación no es cambiar a un tipo de 60 por un tipo de 35. Sí, entiendo. La renovación es de ideas, pero en el partido hay jóvenes que, como vos dijiste, tal vez no tengan un maní, porque vos hablaste de un maní, generalizaste, de cerebro, que hablan de la renovación y creen que la renovación es solo generacional. Si yo le escuché decir a Payo que hay jóvenes gerontes, pero le escuché decir a Payo cuando era líder estudiantil en la Católica. Hay jóvenes que piensan como gerontes. Bueno, aquí tenemos un audio de Enrique Vargas Peña, que está tuvo un encono al parecer. Vamos a escucharle a Enrique Vargas Peña ahora en este programa y el estilo que él tiene de hacer lo que sabe hacer. Adelante. Mientras estamos en este Virorey, ¿verdad? Y hay representantes del partido que creen que hacer oposición es discutir boludeces sobre dichos españoles. Mientras nosotros estamos en esto, el país está trabajando sobre cuestiones muy serias. El tema del desafío climático de la Unión Europea, el tema del desafío que plantean empresas norteamericanas para apoderarse de la infraestructura de telecomunicaciones del Paraguay. ¿Y nosotros tenemos opciones sobre eso? No, nada, es más, ni idea, porque Celeste Amarilla lo que cree que es importante es discutir si un dicho español es tema o tiene, y ella sí que es la gran opositora, y estamos en el Virorey, y por eso el país nos da las espaldas, se va para otro lado, porque nosotros no servimos ni para la tranca del infierno. Nosotros estamos en la discusión de comité, como hemos estado en los últimos 30 años, diciendo y haciendo boludeces, mi querido líder. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que quiere encaramarse a los 22.000 millones que va a cobrar y le importa un pito el destino del Paraguay. Esa es la verdad, a mi modo de ver. Al líder amarilla es el... Él está hablando con líder amarilla. Con líder amarilla. Sí. Y claro, porque también una de las consultas, no sé a quién le hicimos la consulta esta, si ese dinero del Tribunal Superior de Justicia a Guillermo Ferreiro, que tiene que dársele a la concertación, cómo se va a dividir y a dónde va a ir a parar también, ¿verdad? Con razón que Efraín Alegre no quiere dejar la presidencia hasta el 2026, porque ahí está su fuerza también. Desde mi óptica, ¿verdad? Eso va seguramente en contra de tu, qué sé yo, de lo que pensás. Vos sos muy amigo de Alegre. No, yo no soy muy amigo de Alegre. Yo fui lainista un tiempo, toda mi vida, sigo siendo lainista a pesar de los pesares. Y a este paso parece que voy a envejecer siendo lainista. Claro. Pero por las ideas de Laino. Dice Enrique Vargas Peña, hace 30 años estamos discutiendo boludeces. Boludeces dirá él.
Yo te voy a hacer llegar los discursos de la INO, las propuestas de la INO, los programas del partido, impresos te voy a hacer llegar. Decime una cosa, y después hay dos cosas yo sé también. que Domingo Laíno es toda un referente del Partido Liberal. En este tramo de la cuestión esta para con el 30 de abril, ¿por qué Efraín Alegre no se dedicó a su trabajo como candidato de la Concertación, como cabeza, y no le cedió inclusive con un contrato de por medio, si quería, a Domingo Laíno la presidencia del PLRA? Una pregunta lógica que te digo ahora. Sí, no es una pregunta lógica, pero no responde a este estatuto. Laíno no es miembro del directorio. Efraín Alegre le cedió toda la parte administrativa financiera a la vicepresidenta del directorio, que es la licenciada Alba Talavera. Se sacó de encima lo más engorroso, porque con la ley de financiamiento político, que es puro humo, sí. Hay mucho trabajo en ese sentido. Yo estoy simplemente queriendo ordenar imaginariamente la cosa, y Domingo Laíno, así como está, que no sé, creo que sigue escribiendo, y que es Domingo Laíno, no es cualquiera de los que están ahí, los 54 miembros del directorio del PLRA, es Domingo Laíno, no sé si me explico. Aunque estuviera sentado ahí tomando café en una silla, es Domingo Laíno el que preside el PLRA, mientras los otros se abocan a hacer el trabajo de campo, sí, que es el que iba a juntar la cantidad de gente para tener un mayor respaldo clientelar, digamos, para el 30 de abril. Es lo que... Sí, yo entiendo, pero ese Domingo Laíno, siendo senador, fue expulsado del PLRA en una convención extraordinaria en el Rowing Club. El PLRA, y esto va a surgir del análisis mío, tiene ciclos de altas y bajas. Tuvimos ciclos muy buenos y tuvimos también decadencias. Así de hecho, como la vida. Así como el apoyo del PLRA al ajusticiamiento de Fernando Lugo, que era el momento en que tenían que aprovechar ustedes ese tiempo, ¿verdad? La lógica te dice. Y sí, se supone que habrá habido gente que esperaba buen gobierno, pero yo soy por lo menos crítico y fui víctima del gobierno de Federico Franco, que también me echó, ¿verdad? Pero esas son cuestiones ya casuísticas. Pero para mí la génesis del fracaso viene de antes, no de los 30 años que dice Alberto Vargas Peña, que estaba enamorado de Efraín Alegre hasta hace poco. Y ahora... Enrique Vargas Peña. Sí. Enrique Vargas Peña. Yo le digo a Alberto, porque creo que es Alberto Enrique. Claro, que estaba enamorado de Efraín, ahora era casi efrainómano. Tenía una adicción a Efraín, cosa que vos no tenías. Pues yo te suelo ver a vos y veía que vos tenías una actitud más equilibrada, o un periodismo más equilibrado. Él se puso la camiseta, el pantalón y la ropa interior de Efraín Alegre y salió a defenderlo. Bueno, pero no solamente él, varios medios. Algunos medios otros como Luis Aníbal Schupp, otro efrainómano, que ahora le veo en todos los medios, y después te voy a decir una cuestión breve de los medios, denostando contra Efraín en un modo casi histérico. Hay cosas que no entiendo con respecto al poder de fuego de los medios. Bueno, pero está bien, no vamos a entrar en eso porque no pasa. Yo te hago una simple consulta. Dime. Después de 3, por eso te pregunté, ¿sos amigo de Efraín o no? Primera consulta. Segunda consulta, después de 3 fracasos eleccionarios con miras al sillón de López, cualquier mortal se da cuenta que se le acabaron las posibilidades, cualquiera, ¿verdad? Quiero tomar un descanso, señores, ustedes me comprenden, yo estoy con ustedes, traté todo lo que pude, no me dio la suerte o lo que sea. Dar un paso al costado por el momento para que se recobre la fortaleza interna del Partido Liberal y aparezca otra cabeza que pueda conducir los destinos positivos para el 2028, en este caso. Porque si vos tenés a la misma gente en el mismo sitio durante tanto tiempo, ¿cuál va a ser la resultante? La misma va a ser la resultante. ¿En qué va a cambiar eso? En nada. No sé si me explico. Te explicas muy bien, pero antes te digo lo de amigo de Efraín.
Como te dije, yo fui lainista, después es la primera vez esta elección que acompañé en la interna partidaria la chapa Efraín Alegre y Sole, porque es la chapa en la cual creí y perdimos. Antes no había estado ya con sabemos Efraín, eso que por un lado. ¿Cómo pero se va a hoy hacer para ir adelante? La pregunta. En esta situación, que a mí me recuerda también a una de la que fuimos víctimas nosotros, que nos embargaron hasta la casa cuando uno pierde, pasó con Laino en la tercera elección, nos vinieron desde todos los frentes a cortar la cabeza. Yo no soy de esa actitud. Yo creo que ahora tenemos que salir de esta situación dentro del contexto de los estatutos. Si vos me decís amigo de Efraín, para mí un amigo se va a cenar, tiene otro componente, amigo no soy, pero sí, sí banco en este momento, en las malas. No, ya sé. En las muy malas, le banco a él ante qué. ¿Ante qué? Ante el avasallamiento, ya sé, ante el avasallamiento. Una cosa es que vos decidas retirarte o irte, y otra cosa es que te empujen. Vos dijiste antes. Vos dijiste, yo lo banco. ¿Y sabés cómo vos deberías? En esta coyuntura. Ya sé, pero ¿sabés pero cómo para vos, salir con esto. ¿sabés cómo vos deberías de bancarlo? Orientándolo. Muy simple. Yo, como amigo, creo en vos. Fui luchador, estuve al lado de vos en toda esta puja de tantos años a favor del PLRA por su lucha de siempre. Pero yo te recomiendo que des un paso al costado, querido Efraín, para después retomar fuerza y ver cómo sigue la cosa y dar oportunidad a otra gente. La lógica te dice eso. En una empresa, en una familia, si vos tenés una estancia y son 5 los hermanos, y uno solo es el que desgasta la parte monetaria en el sentido por mal manejo, lo que sea, están los otros 4 que le tienen que decir, bueno, ahora descansar, vamos a tomar nosotros la posta, sí, señor, de tal emprendimiento. Es lo natural, me parece a mí, no sé, o estoy errado yo. No estás errado. Cuando una empresa tiene crisis, también convoca asamblea, que son los dueños de la empresa, y se toman decisiones. Y yo hablo de convocar al soberano. Ya no siquiera a la convención que en teoría representan las convenciones, que el soberano resuelva cuál va a ser el gobierno partidario y quiénes lo van a integrar. En el más breve plazo posible se puede hacer a través de una reforma estatutaria. Lo que no creo es que a las malas, vos dijiste, es un cadáver político. En política no muere nadie. Ni muerto, ni los muertos mueren. Por el momento, porque yo creo que es, discúlpame si es amigo tuyo, no, en mi visión totalmente neutral, por el momento es la piedra que impide la nueva reorquestación del Partido Liberal. Es la piedra visible, yo creo que visible y en tu concepto. No, yo porque creo que él si sale del camino, van a surgir otras personas que puedan realmente reconducir, me imagino que benéficamente al PLRA, ¿verdad? Y con aires nuevos, muy sencilla es la cosa. Bruno, los líderes que van a surgir deben surgir, no necesitan permiso ni autorización. Y bueno, los liderazgos surgen naturalmente con esfuerzo, que surjan. El campo está abierto, el padrón está abierto, el partido está abierto, pero que surjan. Pero no es tan así, porque él no se apeó del caballo de la presidencia del PLRA, teniendo su responsabilidad como líder de la concertación. Él debió de concentrarse en eso, dejar a alguien ahí, al Cid campeador o al que sea, y él avanza con lo que él tenía que hacerlo mucho mejor. Es mi manera de pensar. Sí, entiendo y respeto, Bruno, pero vayamos al soberano dentro del contexto de los estatutos, que los críticos de buena fe, perfecto, deben ser, la autocrítica debe estar presente. Pero los que vienen con hachas filosas, yo ya conozco cuando vienen a cortar cabezas. Yo ya tuve un oficial de justicia en mi casa pretendiendo hacer un inventario de bienes por deudas de campaña. Yo sé cuando te juegan a matar. Y eso ocurre con fuego amigo. Eso es al interior del PLRA. Y entiendo que nadie quiera regalar ni su cabeza ni cierta posición, porque también tiene cierto amigo. Supongamos, ¿cuál es cuál va a ser el cambio si permanece ahí Efraín Alegre? ¿Cuál va a ser el cambio que se pretende dentro del PLRA? Si él sigue ahí como presidente, lo que sea,
hasta el 2026, como dijo recién acá el José, compañero Pepe. ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Cuáles son los vientos renovadores que van a soplar entonces? ¿De dónde van a llegar estos vientos? Tu pregunta no es fácil Ah, y espero que quienes formen directorio pronto encuentren ese camino. El camino no es tan sencillo. Pero- El partido está golpeado. Los cambios no son tan sencillos en Paraguay. Ahí basta ver los resultados del Partido Colorado. Tenemos que hacer autocrítica. Efraín también debe hacer. Si hubiéramos ganado, Efraín no hubiera sido el único responsable de la victoria. Hubiéramos sido muchos los responsables, los que lo ayudamos a llegar. Como también en la derrota no es el único, es el más responsable. Por eso pero no es el único. Por eso esos somos 40, muchos. Por eso esos 45 del directorio tienen que dar un paso al costado. Son 54. 40 o 54. Entonces le dejas acéfalo al partido. No, que surja alguien que se siente ahí, algún liberal que se sepa que tiene de buena cepa, que va a ser honesto hasta que se recomponga la historia a través de una convención o lo que sea. Vos estás diciendo que se barra con este directorio. Claro, yo no porque digo que esté integrado por próceres. Son todos corresponsables. En cierta medida son todos Del fracaso. mayoritariamente corresponsables del fracaso, a las cosas por su nombre. Pero también hay que atender cuestiones administrativas, financieras. Si esta posición te escuchan nuestros acreedores, entran en pánico, se arma una corrida bancaria. Hay cosas que atender, políticas y administrativas. Pero siempre hay maneras de resolver eso. Yo hablo en forma genérica nomás, pero sin conocer, y soy el que menos debe de hablar seguramente de eso, pero yo creo que para que el otro no se sienta solo ante un fracaso, me parece que están los co-culpables de todo esto también, que son los que conforman toda la directiva del PLRA. Entonces, en conjunto, deben de dar un paso al costado, que se organice quién va a administrar momentáneamente, quién va a presidir momentáneamente el partido. Perfectamente se puede orquestar eso, con permiso de por medio, con, qué sé yo, con algo que se pueda firmar y que se pueda cumplir, con el permiso del propio directorio, porque ellos se tienen que dar cuenta que ellos no hicieron bien su trabajo. Ellos, los del directorio, se tienen que dar cuenta que no son exitosos, al contrario. Entonces yo creo que ellos deberían de cooperar para que se dé ese paso, se reorqueste, se reverdezca. Le va a gustar esto a Guillermo Ferreiro, reverdezca el Partido Liberal y de vuelta a la cancha con los pingos necesarios para aquella fecha que va a llegar, la del 2028. Yo entiendo, pero el asunto es que hay una ley electoral, no se pueden hacer directorios con personas que no han sido electas por la voluntad popular del elector. No podemos apelar a arreglos inconstitucionales, ilegales y de cuatro paredes, y el remedio, creo, va a ser peor que la enfermedad. Seamos racionales, consultemos con el pueblo liberal. O si no, los tres que están en la cúpula: Alegre, Fleitas y esta otra señora, Alba Talavera. Claro, lógico. Y sigue el resto, organice el resto lo que tenga que hacer, pero los tres se van, no solamente uno. Preguntarle al grupo que le quiere sacar a Efraín si está de acuerdo con eso. Y no sé yo, pero nunca vino acá a sentarse. Bueno, no vino a sentarse, Le pero sí te invité quiero decir 20.000 veces a Efraín Alegre. No, yo no soy representante de Efraín Alegre, pero sí te digo que se están formando como dos grupos. Ambos grupos dicen tener la mayoría suficiente y ambos grupos discrepan con respecto a la estrategia a seguir. Dentro de eso surge mi humilde propuesta. Teoría De volver a la fuente, al soberano y a mandatos que dinamicen al partido y no lo anquilosen. Estos mandatos de 5 años que se iniciaron en el 2016. Efraín inauguró el mandato de 5 y fue reelecto en el 2021. La voluntad popular del pueblo liberal, que tampoco podemos despreciar. Tenemos 2 minutos y hay imágenes de Curuguatú. En un minuto, ¿qué podés decir de lo que fue hace 11 años y cómo se pudo evitar y por qué se llegó a esa masacre? Porque, síntesis, para gente nueva, gente de nueva generación, digamos, de las nuevas generaciones, que no estuvo hace 11 años con su mentalidad, digamos, atendiendo la información y los sucesos que entristecieron también a la ciudadanía. ¿Cómo vos sintetizás esto? A 11 años, ¿qué pasó allá?
A 11 años te digo, lo que pasó allá es lo que ha pasado muchas veces en Paraguay y que describe Carlos Pastore. Acá estoy mostrando el libro En la lucha por la tierra. Hubo un tiempo que el Paraguay de la posguerra vende las tierras públicas. También mi familia compra parte de tierras, pero en el Chaco. Y en esa zona, la Industrial Paraguaya compra una enorme cantidad de tierra. Adeudaba impuestos antes. Donó 2.000 hectáreas, pues fue una compensación por impuestos inmobiliarios, 2.000 hectáreas del Estado paraguayo que estaban a nombre de la Armada Nacional. Hay un largo proceso. Al lado de esas tierras, Morombí S.A. tenía 50.000 hectáreas. Bueno, también quería tener esas 2.000. Se llamaba Marina Cue porque ahí había una base de la Marina. Bueno, sobre esa tierra había mucha tensión luego, ya previa al 15 de junio del 2012. ¿Qué pasó ese día? Habían ingresado 60, 70 familias campesinas al lugar, una dotación policial pluriintegrada de 400 hombres armados y un helicóptero, van ahí, desaparece la fiscal, no aparecen un problema de los que conocemos, y se produce lo que se llamó la masacre, 17 muertos. El juicio posterior no fue un juicio, fue una vergüenza. Una vergüenza. El ministro del Interior era de entonces Carlos Filisola. El juicio posterior, una vergüenza. Ese juicio posteriormente fue anulado, y fue anulado por un tribunal nuestro, integrado entre paréntesis, entre otros, por Martínez Prieto. Vos habías dicho que José se acordaba de Martínez Prieto. Por Rolón, el actual fiscal, Martínez Prieto, claro, y otro. Claro. Desapareció. Eso está ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paraguay va a tener que asumir la responsabilidad de los maltratos, no solamente de una masacre pésimamente investigada. Me cupo llevar con la INO y con otros amigos a la Argentina a uno de los que estaba con orden de captura. Había una lista, así como podría ser esta, de la gente que pedía alimento, una lista de 50, 60, todos imputados, todos presos. En síntesis, lo que pasó es lo que ha venido pasando en este país, que nos tiene en el estado en que tenemos. En este país, quienes no tienen tierra, si quieren tenerla, vienen a gestionar, no la van a conseguir. Deben ocuparla primero para luego poder tener el dominio y la posesión. Ocupaciones, de hecho, el 90% de las comunidades del interior son previamente ocupadas de facto y llegan luego a la legalidad. Lo mismo pasa con los asentamientos del área rural. ¿Ese libro se lo puede adquirir? Este libro está agotado. Este es Carlos Pastore. Sí, acá pongo, esto es Carlos Pastore. Y este libro es La lucha por la tierra. ¿Se publicó cuándo? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Esta edición es... Estoy sin anteojos porque estoy en modo... Ahí, vamos a ver si vos podés leer. 50 y pico. Sí, Montevideo, dice 1972. Esta edición es del 72. Él estuvo exiliado en Montevideo. Liberal, radical, auténtico, progresista. Carlos Pastore, el hombre que ha investigado esto. El abuelo de Carlota Pastore de Ramírez Onieva. ¿Ah, sí? No, los Pastores también una familia, una familia conozco, de nivel. Y eso es lo que ocurrió. Yo sé. Lamentablemente, 17 muertos, todo maltratado. Lugo maneja mal la crisis esa. El juicio político nos lleva a los resultados que hoy tenemos. Acordate que Filisola era ministro del Interior. Sí, me acuerdo. No, ya dije que era ministro del Interior. Bueno, ya sé, acordate. Y se pidió que renunciara. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía el comando de todas las huestes. Sí, y el comandante de las fuerzas públicas era Lugo. Y bueno, y más a mi favor, entonces sí trabajaban juntos ellos. Y uno era el jefe y el otro... claro. ¿Cómo se puede... ¿Cómo se les escapó de las manos esa historia? Y bueno, eso habría que preguntarle a ellos. Para peor... El comandante de las fuerzas policiales es removido del cargo, pero le nombran al comisario, creo que de apellido Sanabria, le nombran, Lugo y Filisola. Yo también fui luguista, filisolista, no. Pero le nombran para sacarse la cosa de encima. No, le nombran al responsable del problema. Le nombran a un comisario de la zona. Le nombran a quien tuvo que haber sido, no digo fusilado, a quien tuvo que haber sido investigado de qué exactamente es lo que pasó. Hoy no sabemos. Sabemos que hubo un helicóptero sobrevolando con vuelo rasante, que tenía una cámara, que la película no apareció nunca, que hay 6 policías presos y habían 2 escopetas que funcionaban, escopetas perdigueras.
En síntesis, no sabemos nada. Y lo poco que sabemos, a ciencia cierta, es gracias a Laíno, a Oliva, a Ayrton, a la Canonikov de Montedomec, yo te diría a Josema, a gente que ha investigado por investigaciones privadas. El Estado hizo todo mal, lamentablemente. Bueno, y el Estado, acordate, y no fue la primera vez. Y el Estado, acordate que conformaban Fernando Lugo y también Filisola. Sí, señor. Bueno, estaban al Estado, frente. El Estado. Sí, el señor. Estado. Era Ellos jefe de tenían Estado. las llaves del Estado. Sí, señor. Bueno, eso es lo más grave. Querido, y lo que querido ocurre Luis, después de alquilar balcones. Pero como en Paraguay los balcones ya están llenos de sorpresas, te diría que lo que ocurrió ahí con mucha fuerza se dio antes en Jejuí, se dio antes en Caaguazú. Estoy investigando mucho de esto. Bueno, pasaron son historias 11 repetidas. Años. Pasaron 11 años. Vamos a estar pendientes del lanzamiento tuyo, de esa revisión liberal o eleccionaria, no sé desde qué punto de vista va a ser, pero sí. Y tenés que venir acá a mostrarnos. No, voy a venir con el libro. Con el libro ya hecho. El eje, digamos, es el campo opositor, dentro del campo opositor, el eje liberal, ahí Laíno con un protagonismo fuerte, pero soy objetivo, no soy apologista ni ultrapersonalista. Ni pariente. Pariente sí. No, pero si vos te sentás a escribir, te despojás de voy la a marcarle parentela, también a Laíno algunos errores. de la parentela. Le voy a marcar algunos errores. Posiblemente la relación familiar se tense. Pero no me queda otra, compañero. Bueno, gracias, Bruno. Muchas gracias a vos, Luis Juanes. Por lo menos yo te escuché atentamente, me gustó lo que dijiste, tu planteamiento, tu honestidad, por sobre todas las cosas, porque vos sos un tipo honesto. Yo creo que sí. Sos un tipo honesto. Por lo menos parezco. Sos un tipo transparente, honesto. Así como dije al comienzo, reitero y siempre lo digo, ¿verdad? Sos buena gente. Luis Juanes Gondra estuvo con nosotros. Sí, Bruno. Y nosotros quisimos tenerte a vos como publicista, porque vos también sos famoso por la excelencia de tus cosas. Quisimos tenerte a vos en el año 93. Y estuviste en la sala de Laíno, y creo que en el 89. El presupuesto no nos daba, Bruno, porque vos producís excelencia. Pero la excelencia tiene costo. Eso es otra historia. Bueno. Tranquilo, Luis. Y saludos a Rafaela. Gracias, Bruno. A Domingo también, a toda la gente familiar, o sea, a toda la familia, la sobrinada también, porque tenés... Vino mi sobrina. Tenés gente muy talentosa. Vos estás medio lainista, estás medio lainista a pesar de la ideología. Lainista, claro, no, yo soy paraguayo y tengo también... Sos más Siguyari. Y tengo la sangre liberal y la sangre de otro color también. De los Masi. Sos descendiente de José P. Guyari y de varios. Sí, nosotros con los Masi porque no los conozco tanto, pero con los Guyaris tenés... Muy simple, la familia de mi padre viene del sector colorado, la de mi madre del sector liberal, y papá funda la Democracia Cristiana. ¿Qué tal? Rafael Masi Pallares fundó la Democracia Cristiana con Fernando Allen, con estos señores de ahí que tienen los doble apellidos, estos señores fantásticos del Poder Judicial que tuvieron también ahí. Irala Burgos, Rolando Niela, Pelayo García, toda esa gente, una pléyade espectacular de gente, y se fundaba la democracia cristiana, ponerse en la columna del medio, justamente para balancear la cosa. Con personalidades al frente, que nos acompañaron, también está en el libro, durante todo el proceso de transición. Ya con otros, con Jesúsín Cáceres Carísimo, también con Piti Montaner, muy buena gente, los Irala Burgos de siempre. En síntesis, sos una especie de concertación familiar, Masi, Guyari. Y también sí, Cáceres Carísimo, íntimo amigo de mi padre, fue médico, pediatra, que falleció al tirarse a una pileta allá en Foz de Iguazú. ¿Sabías vos eso? No sabía. Juan Masi, tu hermano, que está en el Estados Unidos, fue miembro del directorio del PLRA. Un tipo muy bravo. Ustedes son muy bravos. Bueno, pero vamos a buenos tiempos con la música, por lo menos. ¿Qué te parece? Vamos. Bueno, Good Times. Aquí llega Sheik. A ver, quiero escuchar ese tema.